Muy buena tarde a todos, estimados amigos, socios de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México y bueno, gente que nos esté escuchando, colegas. Sería interesantísimo que también hubiera empresarios. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es José Luis Arroyo Amador, contador público, maestro en Derecho Fiscal, presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera, en la cual tengo el privilegio de compartir con los contadores que ahorita se presentarán el desarrollo de ello. Y hoy hablaremos de un tema importantísimo. Primero le cedo la palabra a Israel, después a Jesús, para que se presenten y demos inicio, son tan amables. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Israel Cortés, soy integrante de la Comisión de Normas de Auditoría y pues hoy estamos aquí para hablar de los elementos de los estados financieros. Bienvenidos. Sí, pues muy buenas tardes. Igualmente, déjenme presentar. Mi nombre es Jesús Centeno Juárez. Yo soy contador público certificado. También pertenezco a la Comisión de Normas de Información Financiera. Y el tema de hoy, como lo comentó Isra, es el de los elementos de los estados financieros. Y va a ser muy interesante. Los invitamos a que se queden en toda la sesión. Y bueno, pues espero que se beneficien de esta información. Muy bien, pues nada más hacemos dos correcciones. Mi distinguido Irra trabaja con diferentes comisiones, pero hoy está en la de normas, no de estándar de auditoría. Y efectivamente, como ya anticipó Jesús, el tema que abordaremos es elementos de los estados financieros, el cual está integrado en el marco conceptual que se modificó para este ejercicio 2023 y que lo vamos a encontrar en el capítulo 50. Para lo que hacemos la atenta invitación a todos los que nos están escuchando y que probablemente no tengan el dominio de esta materia o de este conocimiento, ahora sí que, como digo yo, en son de broma burda, la sagrada lectura de las normas de información financiera sería prudente para ir interactuando. Y algo fundamental es el objetivo precisamente de la norma de información financiera y digamos, nuestra punta de lanza de la comisión es, primero es lo financiero y luego tiene consecuencias fiscales. Y los estados financieros a los cuales estamos obligados, todos los que emitimos información financiera de manera obligatoria, es justamente que estén bajo las normas de información financiera, cuyo objetivo principal es proporcionar información de calidad útil, con dos cualidades fundamentales que mucho ha hecho énfasis nuestro amigo Jesús, en relación a la importancia relativa, ¿de acuerdo? Y a una veracidad, a una realidad de lo que esto refleja. Para la toma de decisiones económicas, para la generación de flujo de efectivo, señoritas y caballeros, ya lo iremos compartiendo. Probablemente a la escucha de nuestros colegas digan, pues dicen muchas barbaridades, y de eso se trata, de que estemos en esa disyuntiva, pero que retroalimentando lleguemos a un común acuerdo. Ese es el objetivo también de la norma de información financiera, que están correlacionadas con las normas internacionales, de tener un lenguaje común. Tuvimos nuestra sesión de hace unos minutos terminando y correctamente decía Jesús que tuvo a bien hacer una ponencia de un tema que estábamos compartiendo y que hemos corroborado y hoy ratificamos a todos los oyentes. Debemos tener un lenguaje común para hablar de un mismo sentido, porque a veces decimos, yo tengo el orgullo de ser politécnico, y a veces con mis colegas los Pumas decimos, es que yo estoy en el UNAM, los politécnicos no saben ni de lo que hablan, y viene un amigo de una institución privada y otro amigo de Veracruz, y pareciera que cada contador tiene el derecho a crear como un partido político su propio estados financieros, y no es así. Debemos de hablar un lenguaje común, porque ante el empresario, o esa es mi opinión, por eso a veces no nos tiene en consideración o no avala nuestro trabajo. Porque nos pregunta una cosa a nosotros tres y a lo mejor los tres le decimos algo diferente, que estamos hablando del mismo concepto, pero dice el empresario, ¿y a quién le creo? Entonces, creo que esa es la parte importante que compartimos con ustedes. Lo refrendaremos en cada ocasión que tengamos comunicación con ustedes. Y en este momento les cedo la palabra de primera mano a mi amigo Israel para que demos inicio con el tema técnico de elementos de los estados financieros y después Jesús irá fortaleciendo lo anterior y los tres retroalimentaremos lo que haya necesidad. Adelante, mi querido Israel. Sí, pues definitivamente los elementos de los estados financieros, ¿no? Tendríamos que partir, lo comentábamos hace un momento en nuestra sesión, la importancia que tienen estos elementos, ¿no? Son realmente 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados integral o de cambios, dependiendo del tipo de empresa que lo utilice, ¿no? El estado de resultados puede ser el estado de resultados para entidades lucrativas o el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Continuamos con el estado de
de cambios en el capital contable, que ese realmente nada más lo utilizan o lo manejan las entidades lucrativas. Y por último, un estado que realmente creo que es el coco de todos los contadores, que es el estado de flujo de efectivo, ¿no? Es muy importante realmente estos cuatro, conocemos que existe la existencia de estos cuatro estados financieros, pero ¿de qué se integran? ¿Cuál es la cualidad que debe de tener cada estado financiero, ¿no? Conocemos los conceptos, conocemos cómo se integran, pero realmente aquí viene la importancia de saber los elementos, ¿no? Cómo se van integrando. Aquí tendríamos que partir primero, para irnos en orden cronológico, de qué están integrados o cuáles son los elementos básicos, por ejemplo, del estado de situación financiera, ¿no? Que en este caso nos marca la propia norma en la sección 50, pues que está integrado de un activo, de un pasivo y de un capital. Entendiendo nosotros como contadores, pues que un activo son todos los derechos, ¿no? En la propia norma nos establece como un derecho presente de eventos que pasaron o se dieron en el pasado, de los cuales yo voy a tener un beneficio futuro. Realmente aquí si vemos el concepto, pues es muy fácil de entender, ¿no? Con esto nos dice que es un activo, nos vamos en el concepto del pasivo y vemos que el pasivo, pues al contrario de un activo, pues ahora es una obligación. Entendemos lo mismo, nos da casi el mismo concepto de que es una obligación que se va a dar en un futuro por eventos que sucedieron en un pasado, ¿no? Y nos remite ya por último al concepto del capital contable, ¿no? ¿Qué entendemos como capital contable? Nos dice la propia norma que pues, es la diferencia o es la integración que da al obtener el activo menos el pasivo y que realmente ese va a ser el beneficio que vamos a tener o el derecho que tienen un tercero, pero que es interno, que es de la empresa, ¿no? Yo podría nada más, para ir tocando o irnos adentrando en este tema, pues esos son los conceptos que nos da en el balance la norma. No sé si tengan algún comentario. Sí, nada más redundando un poquito sobre lo que dijo Israel en cuanto a lo que es el estado de situación financiera, pues lo importante aquí es que tengamos presente que en el activo, siempre lo que busca un activo es proporcionar un beneficio económico futuro. Y por el contrario, como lo comentó igualmente, pues en lo que es el pasivo, pues va a ser una salida, ¿no? Económica que va a afectar a la entidad, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos importantes que no debemos nunca de olvidar, que siempre debemos estar viendo que todo activo va a generar un beneficio económico futuro. Y nada más para complementar lo que era la parte del capital contable, ¿sí? Pues acordémonos que también lo divide, ¿no? En lo que es el capital contribuido y el capital ganado. Ahora, otro de los estados financieros que es muy importante y que va ligado, ¿no? Que va ligado aquí con lo que es la información financiera y principalmente el tema de los elementos, ¿no? De los estados financieros, es el estado de resultados integral. Y aquí en este estado financiero, la norma nos marca que hay 5 elementos importantes. Los primeros lo clasifica como ingresos, costos y gastos. Después, el segundo elemento, ¿sí? Viene lo que es la utilidad integral, perdón, la utilidad neta, ¿sí? Las partidas integrales y el resultado integral. Entonces, vemos que en este caso, pues es importante que conozcamos estos elementos porque son la base para poder crear correctamente el estado de resultados integral. Aquí el punto importante es conocer bien la definición de lo que es un ingreso y la definición de lo que es un costo y gasto. Porque en ocasiones llegamos a confundir cuándo es un costo, cuándo es un gasto, y a veces los clasificamos de forma equivocada. Y bueno, eso pudiéramos pensar que, bueno, al final, pues me va a arrojar un resultado de 100, ¿sí? Pero la interpretación que se le va a dar al estado financiero es diferente si lo presentamos en una parte como costo o si la presentamos como un gasto. Entonces, es importante que conozcamos pues estos elementos, las definiciones de estos elementos para poder hacer un estado financiero adecuado y como lo comentaba José Luis,
que sea útil para la toma de decisiones, porque ese es el fin último de la información financiera. Toda la palabra, José Luis. Muy amable a los dos. Pues me mandan saludos, Isra, desde la PGR, creo que te andan buscando. No, hombre, no. Yo que ya me le creía librado de ese tema. Pues alguna deuda y al buen al buen Jesús allá de la Conducef también, pero bueno, la parte importante, fíjense qué interesante que empezamos a dialogar y la primera situación, justamente, tenemos que hablar del estado de situación financiera porque esto es lo que rige la norma, para tener un lenguaje común. Sé que en este momento también hemos compartido de que significa lo mismo, pero ese es el punto donde a veces en las mesas de negocios o en la comunicación con nuestros colaboradores, que algunos vienen pues no hace mucho de estar estudiando, empezamos con esa disyuntiva, ¿no? Y de qué es una cosa, qué es otra, y empezamos con ese lenguaje no común. Ya nos compartieron entonces, ¿qué es un activo, señoritas y caballeros? Aquello que sea propio o no de la empresa para generar dinero, para generar liquidez. Eso es lo que debemos de hacer mención, a reserva de respetar la opinión de ya la conversión de las partes técnicas. Pero recuerden bien que entre nosotros, los especialistas en la contaduría, nos tenemos que hablar en cuestión técnica, pero le damos resultados al empresario. Primero, entonces, ya lo dijo mi estimado Jesús, es correcto, activo, todo es aquello que me va a generar ingresos, flujo de efectivo, señoritas y caballeros. ¿A través de qué? De los estados de resultados que generan los ingresos, que reflejan el uso de esos activos a través de la operación, a través de la venta. Para eso son los activos, para ponerlos a circular ciclo económico de toda entidad financiera. Y algo importantísimo, solo dejaremos el concepto para no ahondar. Arrendamiento puede ser que no sea tuyo, pero es un activo porque te va a generar ingresos. Así lo dice la norma, ¿de acuerdo? Y la parte importante, pasivo, obligación presente. Decía mi querido Jesús hace unos minutos, antiguamente, todavía hasta el año antepasado, decía ineludible. Una obligación, si lo vemos en el diccionario, pues es una obligación que no tienes respuesta a negarte. Por eso eliminaron la palabra ineludible. Era como reiterativo, así se consideró. Pero punto importante, la contabilidad es a toro pasado, señoritas y caballeros. Creo que ya lo he externado en otra oportunidad, pero la contabilidad es la historia de algo. Eso es la contabilidad. Ahora, si nos vamos a la definición de contabilidad financiera, pues va a estudiar lo que dice la norma de información financiera, ¿no? Pero es la historia de algo, dicho de otra manera. La contabilidad se registra en base a devengado. Es en base a situaciones pasadas, porque eso también es los conceptos, ¿no, mi querido Jesús? Que nos da los elementos de la información financiera. Obligación de algo que ya sucedió, de algo que ya, como también dijiste, en el activo, algo que tienes bajo control, algo que ya está bajo tu dominio, ¿no? Interesante también lo que dijo Jesús hace unos minutos, esté pagado o no, fíjense qué importante, porque para nosotros eso luego nos choca, es que porque está en contabilidad, bueno, habría que analizar con profundidad esos temas. Y el capital contable, compartía yo con mis colegas, es el capital, es el dinero de inversión que hicieron los socios accionistas con el único objetivo que se los devuelvas en menor corto de tiempo posible, más los beneficios, llámale premio, intereses, dividendos. Yo invierto 800,000 pesos de capital en una empresa, se los estoy prestando a la empresa, ¿no? Y ellos me dan acciones. Y ya lo dijo mi querido Jesús también, estamos referenciando al capital contable que se subdivide de acuerdo al NIFS 11 en capital aportado y capital contribuido. Y todos los conceptos, ahí es importantísimo también analizar. Costo y gasto, ya ingreso, ya lo dijo mi querido Jesús, pero ¿qué es costo y gasto? Y yo lo voy a dejar en la mesa, como dicen algunos. ¿Cómo se fija un precio, señoritas y caballeros? ¿Qué es el primer concepto que se determina para fijar un precio? El gasto. Lo primero que existe es un gasto. Es ineludible. Entonces, la lectura que vamos a hacer de los estados financieros, la cual se va a fortalecer con el análisis bajo indicadores financieros, si no tenemos estos conceptos bien redactados, bien integrados en la información financiera, obviamente los resultados de los indicadores financieros que nos van a permitir interpretar los estados financieros van a ser diferentes. Pero en la lectura, si todos lo sumamos, no me quedo Jesús, como gasto o como costo, pues entonces tenemos que avalar esa tarea del qué es el costo, qué es el gasto. Y probablemente por cuestión de tiempo no profundizaremos en esto. Voy a proponerle
al equipo de la comisión que en otra mañanita, en una hora, porque el tema es muy amplio como para definir costo y gasto, pero abordemos esos temas, ¿no? Eso es la parte importante nada más de esos dos conceptos. Ahora, ya dijimos en el capital contable, ¿qué le interesa al empresario? Ustedes pónganse en el zapato del empresario y si son empresarios, ¿qué les interesa? ¿Cómo van los resultados? Contador, ¿cómo estamos? Porque nos sale ahí un flamante contador, no voy a decir su nombre, un amigo mío para que ya sabe a quién se la dedico, que dice, estamos muy bien, 70 millones de utilidades, y dice el empresario, excelente, ¿ya me puedes entonces pagar mis dividendos? No, es que no hay para pagar impuestos, no hay para pagar nómina, no hay para pagar proveedores y pues mucho menos impuestos. Y tampoco el honorario del contador, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa al empresario, señoritas y caballeros? Lean libros de finanzas. Que en otro momento, si gustan, mándenos por ahí a la comisión también y les mando una serie de libros de finanzas que les van a enseñar muchísimo de este tema. Y el financiero dice, yo quiero dinero, no quiero justificaciones, no quiero estados financieros. A mí dame dinero para generar más dinero. ¿A través de qué? Pues precisamente de arriesgar su dinero. Eso es el capital contable, ¿de acuerdo? Que va a derivar de la buena administración de los ingresos, costos y gastos. Por ello, el capital contable retoma una trascendencia fundamental que ahora mismo mis compañeros van a hablar respecto a los otros dos estados financieros y los elementos que esto conlleva. De ahí viene dándose la fortaleza, ¿no? De cómo vamos a poder compartir al final cuál sería el criterio de análisis de lectura, y aquí quiero separar esos dos puntos. No es lo mismo la lectura de los estados financieros que el análisis e interpretación de los mismos. Y es otra área de oportunidad que tenemos. El análisis e interpretación no se está llevando a cabo en la práctica en general. Y comentaremos otro punto cuando estemos con el último estado financiero, ¿no? Entonces, quien quiera de ustedes tomar la palabra respecto al otro estado financiero, adelante, Jesús. Tomar la palabra y también hacer una pequeña complementación de lo que estaba comentando hace rato José Luis en relación a lo de el costo y el gasto. Recordemos que como bien lo dijo José Luis, ¿no? Pues, ¿cómo voy a poder asignar el precio si no conozco cuánto me costó primeramente, ¿no? Entonces, lo que dice la norma, ¿no? Es que, pues, el costo y el gasto, lo que están buscando es que, pues, que se genere un ingreso. Por eso se hace ese costo y ese gasto, ¿no? Si no se hiciera, pues no tendríamos entonces que vender y por lo tanto pues no podríamos tener un ingreso, ¿sí? Entonces, siempre, todos los costos, todos los gastos están enfocados a ¿qué? A generar un ingreso. Ese es el punto importante, ¿sí? Ahora, en cuanto al último estado financiero, pues al penúltimo. También, sí, el último que es el penúltimo. Nos falta el de cambios, ¿no? Sí, perdón. Sí, como les estaba hablando de capital, pensé que ya habíamos empezado con el de cambios en el capital contable, ¿no? Pero bueno, en lo que es el estado de flujos de efectivo, aquí tenemos nada más que tener muy en cuenta que en ocasiones también confundimos el nombre. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Porque también confundimos el nombre y le decimos estado de flujo de efectivo. Y no, el nombre correcto es flujos con S de efectivo, porque son diferentes tipos de flujos los que puede haber en la operación económica, ¿saben? La norma nos dice que técnicamente tenemos dos elementos básicos y que los tenemos que diferenciar. Uno es el de entradas de efectivo y otro es el de salidas de efectivo. Ya sea que sea una entrada o ya sea que sea una salida, lo podemos subclasificar, ¿no? Nos marca la norma que hay tipos, ¿no? De entradas y salidas que son de operación, de inversión y de financiamiento. Ahora bien, ¿cuál es el punto importante aquí? Que también en ocasiones llegamos a confundir cuándo es un tipo de flujo, ¿no? Por ejemplo, confundimos a veces un flujo de inversión con un flujo de financiamiento o un flujo de inversión con un flujo operativo. Entonces tenemos que tener bien identificado cuándo es el flujo o dónde lo tenemos que encasillar correctamente, porque de donde lo pongamos el flujo va a influir mucho en la lectura que se le da al estado financiero, ¿sí? Entonces no es lo mismo ponerlo arriba o abajo, lo tenemos que poner
en el lugar adecuado para que la lectura sea útil, sea idónea, ¿sí? Yo sé que al final, a lo mejor el resultado va a ser 100, sí, pero no es lo mismo, ¿sí?, si le damos el correcto orden y la correcta interpretación. Por eso que es importante, ¿sí? Es importantísimo, y ojalá en otra ocasión podamos hablar un poquito más acerca de este estado financiero, porque fue el que pues más daño causó ahora, ¿no?, en la declaración anual, ¿sí?, que no por el desuso, que no se estaba emitiendo este estado financiero, pues provocó mucha problemática con nuestros colegas para poder llevar a cabo este estado de situación, este estado financiero. Ahora, otro punto importante, no confundamos el cash flow con el estado de flujos de efectivo, porque a veces decimos, llegamos a la empresa y preguntamos, ¿y elaboras el estado de flujos de efectivo? Y me dicen, sí, y me sacan un cash flow. No, son totalmente diferentes, ¿sale? O sea, en el cash flow sí tenemos entradas y salidas, pero no es como lo pinta o como nos dice la norma que tiene que ser el estado de flujos de efectivo. Este estado es importantísimo. ¿Por qué? Porque realmente, como dijo José Luis, ¿no?, me llega el accionista y me dice, a ver, ¿cómo estamos, contador? ¿Qué crees? Tenemos una utilidad de 70 millones. Perfecto, pues págame mis dividendos. ¿Qué crees? No hay billete en la torre. ¿Y entonces cómo nos los gastamos? Bueno, entonces ahí ya entra aquí el estado de flujos de efectivo para decir, mira, así es como hemos generado este dinero o que hemos generado ingresos y cómo nos hemos gastado todo ese efectivo, ¿sale? Entonces, este estado financiero es importante porque nos dice realmente cómo obtuvimos efectivo y cómo nos gastamos ese efectivo y cuánto nos queda al final, ¿sí? Entonces, es importante porque una empresa, acuérdense que no vale nada más por lo que me dice el estado de resultados integral, ¿sí?, porque esa utilidad es una utilidad virtual. ¿Sí? Sin embargo, en el estado de flujos de efectivo sí me dice realmente si la empresa es generadora de flujos o si no es generadora de flujos, o si posiblemente está gastando o malgastando esos flujos que tiene, ¿saben? Entonces, por eso es que es importante que conozcamos estos estados financieros, conozcamos los elementos, conozcamos las definiciones y sepamos dónde vamos a poner los diferentes elementos de cada uno de estos estados financieros. Por favor. Sí, nada más ahí me quedé pensando en la clasificación de costos e ingresos que comentas, ¿no? Creo que la propia norma nos va diciendo ahí que los costos, así burdo, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Tus costos van a ser aquellos que te van a generar un ingreso. Fácil, así lo clasifica la norma, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Para que no confundamos que es un costo con un gasto, el costo va a ser todo aquello que te va a generar un ingreso. Te pones a pensar y dices, bueno, prácticamente pues sí, porque al final todo lo que son inventarios se tiene que ir al costo, me va a generar un ingreso en un futuro. Un gasto no te va a generar un ingreso, entre comillas. ¿Por qué? Porque al final es como la operación que hace la administración para llevar a cabo sus funciones. Entonces, aquí podríamos partir de que cuál es la primera clasificación que nos hacen las normas entre un costo y un gasto, para ahí más o menos entrar en materia y decir, ¿sabes qué? Yo hago la clasificación de los costos de esta forma y los gastos de esta otra, para no estar ahí como mezclando estos términos. Si bien es cierto que el estado de flujos de efectivo hoy en día pareciera que fuera un tabú o que fuera algo muy complicado, muy complejo de manejar, creo que es por el mismo desuso que tenemos en la práctica de estos estados financieros, ¿no? Al final, comentábamos nosotros hace un momento en nuestra sesión, que esto debería de ser, pues para todos los contadores lo debería de manejar en el día a día, ¿no? Saber de dónde viene. Recordemos, y haciendo un poquito más de historia, pues nosotros partíamos antes, o no sé si recordarán ustedes que hacíamos un estado de origen y aplicación de recursos. Nos cambian ahorita por el estado de flujos de efectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar realmente las operaciones de la empresa. Es lo único que tenemos que hacer. Oye, mi origen, mi aplicación de recursos, yo lo veo, si me permiten la similitud, lo veo muy parecido al estado de origen y aplicación de recursos. ¿Qué hago yo en la actualidad? Oye, mi financiamiento o mi origen o mi aplicación, ¿a dónde se fue? Pues es una inversión o es un financiamiento. Dale el cajoncito que le tienes que dar.
Pero ¿qué pasa? Que hoy en día no hacemos ese análisis como contadores. Creemos que todo está dentro de la balanza y perdemos la objetividad o perdemos realmente la esencia de saber dónde están las operaciones. Entonces creo que por eso se complica hoy en día la elaboración de un estado de flujos, que desde mi punto de vista deberíamos de manejarlo. Si sabemos a qué se dedica, cómo se está manejando la empresa, oye, ya sé qué invertimos, qué compramos, qué pagamos, qué financiamiento pedimos. Entonces, desde la misma terminología que utilizamos, ya sabemos si es financiamiento o es inversión. Entonces, ¿por qué se nos hace tan complicado hoy en día? Pues a lo mejor porque no, a lo mejor la falta de utilizar dichas herramientas o ciertas herramientas, ¿no? Nada más quería como cerrar para tocar estos estados, ya nada más faltaría el estado de cambios en el capital contable. No sé si quieren comentar algo más. Yo nada más quería comentar rápidamente, digo, haciendo un poquito énfasis, ¿no?, en lo que comentó ahorita Isra, para poder diferenciar, ¿no?, un costo de un gasto. Y la palabra es el poder generador de los ingresos. Exacto. Si tiene un gran poder generador de ingresos, costo. Si tiene un bajo generador de ingresos, gasto. Perdón, costo, mucho. Gasto, poco o que no se puede identificar, ¿sí? Esa es podemos resumir así, cómo podemos clasificar o identificar si se trata de un costo o si se trata de un gasto. Una simple palabra, poder, bueno, una simple oración, poder generador de ingresos. Bien, pues fortaleciendo ello y para irnos a hablar a nivel rancho, como digo yo, porque el empresario entre tantos tecnicismos se vuelve loco y nosotros mismos. Temas relevantes. Decíamos hace unos minutos, ¿cómo se determina el precio de algo, señoritas y caballeros? Ustedes que son asalariados, ¿cómo determinan el salario? Y nosotros que somos independientes, ¿cómo determinamos nuestros honorarios? ¿De acuerdo? Ambos conceptos son generadores de ingresos, porque si yo no tengo el pago de la renta, el pago del internet, el pago del agua, de la luz y demás, no puedo trabajar. Sin embargo, el objetivo del costo es aquello, como bien lo decías, asociado con el inventario, que genera la utilidad. Eso es el objetivo, genera utilidad, pero en generar ingresos, porque el precio va asociado, a reserva de que puedan fortalecer la opinión de mis colegas, pero es gasto más costo, más utilidad, más el impuesto, o primero el impuesto y la utilidad. Con ello fijo un precio. Cerramos diciembre, señoritas y caballeros. Cerramos el despacho, cerramos la fábrica. Tenemos que seguir pagando renta, luz, agua, seguridad, etcétera. ¿Tengo que generar ingresos para ello? Por supuesto. Por supuesto. La diferencia es a qué está asignado esta función. Eso es lo que también amablemente solicitamos para cuando hables con el empresario. Porque si de repente le decimos al empresario, es que esto no genera ingresos, y entonces ¿para qué diablos pago luz? ¿Para qué pago renta? Eso es algo importante que debemos tener en común. Dijeron algo mis dos colegas importantísimo y sobre todo Irra. ¿Por qué no utilizamos el estado de flujo efectivo? ¿Por qué no lo leemos? Ya mucho menos lo interpretamos. Disculpen que sea así tan brusco y salvaje, dicen en mi rancho, pero algo que he referido de toda la trayectoria y gente que nos está escuchando a nivel nacional, que les mandamos por ahí la invitación, les mando un afectuoso abrazo a todos, damas y caballeros, para que no haya esa discusión. Digo que ya sabes, a ver, caballeros, señoritas, la pregunta una vez más, ¿cuándo perdimos la esencia financiera del contador? El contador es financiero desde mi punto de vista. Dijo mi querido Irra, ¿por qué no hacemos el aprovechamiento del estado de flujo efectivo? Porque nos quedamos cuadrados en el cargo y el abono. Y esa parte que dijiste, mi querido Irra, me parece que me provocabas el voy. Si yo no sé, al momento de registrar una operación, de las que ya han hecho referencia mis colegas, si yo no sé de dónde viene el dinero, en dónde se aplica, origen y aplicación de recursos. Yo sigo plasmando cuando me toca hablar de la NIF B2, analízalo como origen y aplicación de recursos. Si no le entiendes a eso, no le vas a entender a nada. Porque una situación, nada más como un ejemplo, es que ¿qué significa un incremento en pasivo? Y entonces nos vamos que es una deuda, ¿no? Y dices, no, significa una llegada de dinero, ¿no? No, estás loco, porque se te olvida la parte financiera. Entonces nosotros somos eminentemente financieros, eso es lo que yo les comparto, reitero, lo he dicho hace ya muchos años, no es presunción, simplemente reiteración,
Yo dije hace 10, 12 años, el contador que no sea financiero va a perder competencia. Y dijo alguno de mis colegas hace rato, ¿por qué llega la autoridad a solicitar información financiera? Nos incomoda y nos vuelve un reto el entenderle a la NIF B2. ¿Por qué no la elaboras si es tu obligación? ¿Cómo le das datos al empresario del flujo de efectivo, mi querido Jesús? Porque el estado financiero, el estado de situación financiera no le dice nada, por eso no lo quiere. El estado de resultados le dice puras mentiras de acuerdo a ellos. Pero el flujo de efectivo, para aquellos que sean casados como los señores, digo, como ellos, los señores tienen amigos, ¿no? ¿Qué te dice tu amada esposa? ¿Dónde quedó el dinero? Te tienes que hablar de la NIF B2. Ok. Saldo inicial, ¿no? Entradas, salidas. Entradas, salidas, nada más que ahí dijo mi querido Jesús, yo lo voy a traducir a flujo de efectivo nacional porque el cash flow es para su empresa transnacional. Pues sí, le llevo a mi látigo cash flow, me dice cash flow y me dice cash flow tu investigación. Señores, tesorería, todos nosotros, hoy por la mañana mis colegas y yo, seguramente hicimos un saldo inicial, ¿cuánto llevo de flujo de efectivo? ¿Y cuánto llevo de efectivo equivalentes de mis tarjetas de débito o de crédito? ¿Cuánto tengo que liquidar en el día? Estoy haciendo mi presupuesto de flujo de efectivo. Oye, ¿me alcanza o no me alcanza? Si no me alcanza, ¿a quién le voy a pedir prestado? Y si sí me alcanza y me sobra, ¿en dónde lo voy a invertir? Eso es tesorería, señores. Y yo les pregunto, ¿cuántos de los empresarios y ustedes, colegas, llevan tesorería en las empresas? Porque si yo no llevo tesorería, el flujo de efectivo no me va a coincidir con los estados financieros, que son los saldos de los estados de cuenta. Ahí estamos en esa tarea. Primero es, por eso decimos, primero lo financiero. Primero. Oye, es que hay dinero o no hay dinero, pero ya dijo don Jesús que ya viene el proveedor y que ya se firmó el contrato. ¿Lo tengo que registrar contablemente? Pues sí, ya lo registras. Pero oye, no ha salido dinero. Nadie te dijo que hay movimiento de dinero. Contabilidad contra recursos. Oye, pero el flujo de efectivo, ¿qué le pongo? Ah, ahí sí, hay que ponerle atención, entre comillas, ¿no? Claro. Y otro concepto que vamos a hacer mención, precisamente esto del flujo de efectivo, va a tocar un punto importante, ya lo decían mis colegas, en el estado de situación financiera, solo para referirlo y abordar también el estado de cambios en el capital contable, recordemos que pasivo más capital contable se denomina estructura financiera de la empresa. Eso es lo que le tienes que explicar al empresario. ¿Por qué estructura financiera de la empresa? Porque con lo que llegó de dinero de los socios, más lo que llegó de los proveedores, es con lo que tenemos los activos. Entonces debemos, el pasivo y el capital contable lo debemos, pero para eso tenemos los activos, ¿no? Entonces dice el empresario, ¿cómo has utilizado mis activos? Flujo efectivo. Y luego entonces, ahora sí, el estado de resultados dice que hay una utilidad. Está mi saldo inicial, estado de cambios en el capital contable. Utilidades acumuladas. ¿Qué hicimos con esas utilidades acumuladas? NIPSE 11, capital contable. Todo lo que se puede hacer ahí, caballeros. Y eso es lo que dice el empresario. Ahora sí, hay dinero, soy una fuente de financiamiento. Porque aquí, reiterando lo que me dijo nuestro amigo Jesús, es si yo tengo cobro de dividendos o si tengo pago de dividendos que se parece tanto. Yo cobré dividendos porque invertí en una empresa, hablo de la empresa obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una inversión. Pero si le pago dividendos a los socios, es un financiamiento. ¿Pero qué estamos haciendo ahí? Dándole la lectura a la operación financiera, no al registro contable. Y eso es el reto que tenemos que superar. Tuvimos el privilegio de manejar muchos años planeación financiera y tesorería en las empresas y sabemos la diferencia entre lo que es contabilidad y tesorería. Pero la mayoría nos hemos quedado en la parte contable y en la parte fiscal y tesorería se nos muere. Bueno, pues ya lo dijeron. Un área de oportunidad, caballeros y señoritas, es el estudio de la tesorería, el estudio de las finanzas, porque ahí implicaría lo que dijo también mi querido Jesús, el análisis e interpretación de los estados financieros, que también es otro objetivo de las normas de información financiera. Los estados financieros se deben interpretar, no solo elaborar, se deben analizar e interpretar. Y si no entregamos los estados financieros básicos, mis queridos colegas, en la práctica, ¿cuántos entregan con indicadores financieros? Si no entregan ni los 4... Entregamos.
Sí, sí, digo. Sí, ¿Estás de acuerdo? Si no entregan los 4, pues mucho menos las razones financieras, ¿no? Y que pues es un muy buen elemento, ¿no? Para poder pues ver, ¿no? Cómo está funcionando la empresa y poder hacer las correcciones adecuadas, ¿no? Que se necesiten hacer, ¿sí? Y bueno, ya nada más para entrar en el último estado financiero, que es el estado de cambios en el capital contable. Bueno, pues ahí la norma nos menciona, ¿no? Que son 3 elementos importantes. El primero es el de los movimientos de los propietarios. Ahí vamos a ver que pues generalmente está hablando, ya si nos vamos ahora sí a NIFC 11, de lo que nos está hablando es de qué, del capital contribuido, ¿no? Y después el segundo elemento que nos menciona las normas de información financiera es el de los movimientos de las reservas, ¿sí? Y el de resultados integrales. Y esto pues ya parte, ahora sí, si lo vamos a ver en función a la NIF C11, pues de lo que es el capital ganado, ¿no? Técnicamente, ¿no? Que también para este año que se presentó ese estado financiero igualmente, también muchísimos no sabían cómo poderlo mostrar, ¿no? Se confundían de que dónde lo pongo, arriba, abajo, en este rubrito, en este otro. Realmente no es difícil el estado de cambios en el capital contable. Simple y sencillamente hay que conocer bien los elementos para poder saber en dónde van a estar y cómo vamos a hacer los traspasos de una cuenta a la otra, ¿no? Entonces, realmente es algo sencillo, es algo, pues, aquí sí, lo que se necesita es mucha lógica, ¿no? Porque también sentido común, ¿sí? Porque luego en algunas ocasiones veías, ay, ¿qué hicieron aquí mis colegas, no? Ya me metieron esta cuenta acá y esta otra cuenta acá y ya no sabíamos ni qué hacer, qué es lo que estaban haciendo. Entonces, realmente no es difícil el estado financiero. Simple y sencillamente es necesario conocer los elementos, saber cómo se aplican y ahora sí, ponerlos donde debe de ser, ¿vale? Pues cedo la palabra, si quieren hacer algún comentario sobre ese estado hermoso, ¿eh? Es muy hermoso porque como dijo José Luis, ¿no? Oye, pues yo invertí en la empresa, ¿no? Lo que yo quiero es, pues que me pagues mis dividendos, ¿no? Porque pues de agrapa, pues como que no es bonito, ¿no? Entonces, ese estado financiero, obvio nos va a mostrar, ¿no? Cuánto es lo que se ha pagado, si es que pagaron dividendos, ¿no? Y bueno, pues es un estado financiero que tiene su detalle. ¿Por qué? Porque empieza con unas cifras no nada más del año en curso, sino de años anteriores, que también eso es algo importante, ¿no? Que los estados financieros siempre tienen que ser comparativos, ¿no? Y que se nos ha olvidado y que generalmente siempre nada más presentamos los del mes o los del año. Pero recuerden que es comparativo y los elementos, obvio pues tienen que ser tanto para uno como para el otro ejercicio. Por favor, José. Sí, con mucho gusto. Miren, aquí la parte importante, yo prefiero decir que es alcanzable poder hacer lo anterior. El grado de dificultad dependerá del grado de comprensión. Para algunos podemos decir que no es complejo, para otros es imposible. Obviamente, pues no se ha hecho porque hemos, insisto, distraído nuestra atención en otras áreas que no son las nuestras, como es la fiscal. Ya dijimos, lo primero es lo financiero y eso tiene consecuencias fiscales. No te preocupes, entre comillas, contador, no es operaciones, no hay obligaciones fiscales, excepto que las rigues presentando declaraciones o haciendo CFDIs que no debes, ¿no? Pero si no hay operación, ¿qué obligación fiscal? Entre comillas, de pago de impuestos, no de causación, y ya es otro rollo. La parte importante entonces, el análisis y la comprensión de lo que esto significa. Dijo mi querido Jesús, lo escuchaba atentamente y no hay otra. Si yo invierto dinero, no me interesa lo que me dijiste este año. La empresa tiene 10 años. Dime qué ha sucedido con el dinero desde hace 10 años. Desde el saldo inicial y, como decimos los contadores, arrastrar los saldos. De eso se trata. Es el reto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el estado de cambios en el capital contable, donde a mi empresario me vas a decir cómo está mi capital. Luego en flujo me dices cómo está el dinero, si me lo has devuelto o no. Esa parte relevante, ¿no? Exacto. Y en el estado de flujo, ya que por ahí me removió la prehistoria, mi querido Irra, así como ven este escudo de la Asociación Mexicana de Contadores, es cuando yo reflejaba ya estados financieros antes de que la mayoría de ustedes nacieran. Y les voy a decir la historia rápidamente. NIF B4, NIF B7, NIF B11, NIF B12, hoy NIF B2. Esa es la historia
que no ha cambiado, señores y señoritas. Yo sé que algunos colegas que me están escuchando, especialistas en oro, van a decir, estás loco, no les digas que es origen y aplicación de recursos. Pues para mí la contabilidad, si no la haces en base a origen y aplicación de recursos, no hay razonamiento. Hubo un préstamo bancario que presumíamos hace rato, ¿no? Ese es de dónde llegó el dinero. ¿En qué lo utilizamos? En el inventario, en la maquinaria. Eso es lo que voy a plasmar luego en la NIF B2. Porque si nada más lo cargo como hace rato nos decía, ¿no? Pues es una deuda. Pues sí, pero... ¿Y? Pues es una deuda. ¿Pero para qué quiero deuda? Esto nada más, si lo comparten mis colegas, vamos a fortalecerlo en los próximos minutos que ya son un tanto escasos. Todavía tenemos como 25, no hay ningún problema, ¿no? Tiene que ver con lavado de dinero, señoritas y caballeros. Esto tiene que ver más con lavado de dinero que con el efecto fiscal. Ahí es donde tú tienes que justificar el dónde y por qué, y luego dense vuelo, caballeros, hablando de control interno, aplicando justamente esto. Porque si no tenemos ese control interno, no tenemos esos fundamentos, todo lo que es la presunta materialidad que se nos ha exigido indebidamente, porque no existe legalmente ese concepto, ¿cómo comprobamos ahora sí que el rastreo del dinero? ¿Cómo viene ese dinero? ¿De dónde provino? Es que lo prestó el empresario, sin problema alguno. Pero ¿de dónde viene el origen del dinero del empresario? Y ahí empezamos ahora sí, ¿no? Con la disyuntiva de los análisis. Y algo fundamental que va a jugar en los 3 estados financieros, que es el estado de situación financiera. No es cierto, en los 4. Discúlpenme. Porque hace rato que estabas hablando, mi querido Jesús, le iba a decir, todo lo que digas será usado en tu contra. No, es correcto, hermano. No, es el empresario, lo voy a usar en contra, voy a decir, ok, mi utilidad por acción. Y ya firmaste los estados financieros, mi querido Jesús, obligatoriamente, porque así lo establece la empresa, no porque nosotros lo entreguemos. Y llego yo de ignorante, humilde servidor de la nación, ¿no? Y te digo, ¿y las acciones? No. Tampoco te pongas en ese plan. O sea, entregamos todos los estados financieros. Las acciones no existen, entonces no existe el capital contable. Las aportaciones no existen. Entonces, ¿qué dice la NIF 11? Claro. ¿Con qué? Ahora sí que, como decía el amigo Cantinflas, ¿no? Y el empresario, ¿con qué derecho va a cobrar sus dividendos? Que ese fue otro dato que puso de cabeza al gremio, ¿no, colegas? Ahora que nos pidió precisamente el estado de resultado integral, utilidad por acción. Y me preguntaban en algunos cursos, ¿y es obligatorio tener acciones? ¿Cómo le hago? Me decían, ¿y cómo le hago para calcular la utilidad por acción? Bueno, era una empresa que en ese caso tenía pérdidas. Le dije, bueno, no tienes utilidades. Ahora tienes pérdida por acción. Entonces, ¿qué dijo alguien? Como dice utilidad, no le pongo nada. Ahí empezamos ya a interpretar desde la parte visceral, ¿no, colegas? Tenemos que aplicar el raciocinio, la comprensión de la información que estamos haciendo y al momento final, ¿a quién la dirigimos? Ya lo dijo atinadamente mi querido Jesús, las empresas bien consolidadas, las que tienen estructurado todo esto, de ello ni se preocupan porque está todo elaborado obligatoriamente. Pero el 80-90% de los que no estamos en este tipo de empresas, no entregamos los 4 estados financieros básicos. Bueno, a veces ni los 2 mensualmente, ¿no? Entonces, ese es el reto, son áreas de oportunidad, pero como bien lo han dicho mis colegas, muy, muy eficientemente, necesitamos conocer la normatividad, porque ahora mismo que aporten algo adicional, haremos por último otra pregunta para todos ustedes y que nos la haremos nosotros acá, pero primero les voy a ceder la palabra para que retroalimenten lo que consideren prudente. Sí, yo nada más quería mencionar haciendo una reflexión. Generalmente estamos acostumbrados a que pues les damos importancia a una jerarquía, ¿no? A los estados financieros. Generalmente la jerarquía que les hemos dado durante muchísimos años es primero el estado de resultados, ¿no? Ahora resultados integrales, después el balance, posteriormente el estado de cambios y por último el estado de flujos de efectivo. Digo, esa es la mentalidad que hemos traído durante muchísimos años, ¿no? Pero ya hay que hacer una buena reflexión y ver qué nos está aportando cada uno de estos diferentes estados. Para nosotros, ¿no? Que lo hemos platicado en conjunto, bueno, tenemos
una clasificación totalmente diferente en cuanto a la jerarquía de estos estados financieros. Todos son importantes, porque se complementan unos con otros, ¿sí? Pero lo principal sería conocer primero, bueno, cómo están mis flujos de efectivo. Entonces, por lo tanto, el primer estado financiero que tiene importancia sería, pues, ese estado, el estado de flujos de efectivo. Ahora, yo, inversionista, pues sacrifiqué mi dinero, lo expuse, lo puse a disposición de la empresa con un cierto riesgo, esperando que obtener utilidades, ¿no? Beneficios, dividendos. Entonces, mi segundo estado, yo quisiera saber, pues, cómo está manejándose esa situación. Y mi segundo estado, en nivel de jerarquía, tendría que ser ¿quién? El estado de cambios en el capital contable. Ya después, bueno, ahora sí viene el estado de resultados integral y por último, el estado de situación financiera, ¿sí? Digo, esa es una muy particular forma de ver de nosotros cómo tendríamos que estar viendo los estados financieros en grado de importancia, ¿sí? Digo, no queremos crear polémica, no queremos pues establecer, ¿no? Un criterio que tienen que seguir ustedes, ¿no? Cada quien es libre de seguir su propio criterio. Sin embargo, para nosotros nos parece que esta sería la mecánica más correcta de poder hacer una correcta interpretación de la información financiera, ¿sí? Y bueno, pues si gustas comentar algo al respecto, Isra, te lo cedo. Sí, muchas gracias. Sí, mira, aquí nada más algo que comentabas, le damos jerarquía a los estados financieros. Creo que esa jerarquía la hemos perdido. Al final del día, como comentamos ahorita en la charla, ni elaboramos estados financieros, muchos de nosotros, ¿no? La principal pregunta que nos hacen los empresarios o con la gente que llegamos a trabajar es, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Se acabó, ese es tu tema y toda la elaboración de los estados financieros queda a un lado. Yo desde mi punto de vista creo que tendremos que retomar esa parte de la elaboración de los estados financieros. Empecemos por lo básico, empecemos por el estado de situación financiera, porque si partimos o queremos realizar un estado de flujos, no van a saber ni por dónde. Creo que aquí tendríamos, por eso a lo mejor es esa interpretación o que le damos la jerarquía, como tú bien lo comentas, el estado de situación financiera, de acuerdo a cómo está presentado en la NIF, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultados integral, tu estado de cambios, y por último tu estado de flujos. ¿Por qué desde mi punto de vista se presenta así en las NIF? Porque ya tienes todos los elementos para la elaboración. Para elaborarlo sí está bien, déjalo al último, pero para su interpretación, ahora ya que tiene los estados financieros, ahora sí ya vete a leérselos a los empresarios, ahora sí vete por el último, porque también dejamos o estamos perdiendo de vista tus notas. Oye, ¿cuántos de nosotros decimos o cuántos dijimos, oye, es que ya me está pidiendo la autoridad los 4 estados financieros básicos? Oye, qué bueno que no te pidieron las notas, porque si te piden las notas, híjole, no sé dónde estarías parado. O teníamos ahí, por ejemplo, la contingencia o la controversia de que en los estados financieros venía un párrafo o un espacio donde decía notas. Oye, ahí vendemos la nota de los estados financieros, ¿cuánto realmente lo hicimos? Pero no se trata, digamos, aquí, desde mi punto de vista, no se trata por cumplir en una obligación. Se trata porque tú lo tienes que hacer. Tú como éticamente, como profesionista, debes de tener o mostrar esa elaboración, ¿no? Llevarlo poco a poco. Créeme que si a lo mejor un día les decimos, oye, mira, de acuerdo a tus flujos, ¿qué crees? Estás bien enrugado. O sea, realmente tú presentas una utilidad muy buena, pero ¿qué crees? Tus pasivos te van a comer. Tú tienes ahí pasivos contingentes también. Oye, ¿qué pasa con todo eso? ¿Es realmente necesario? Y si nos damos cuenta, un pasivo contingente no va a estar acá en los estados financieros, van a estar en las notas, va a estar acá nada más. Entonces ahí entramos entre la revelación o el detalle que debemos de presentar, o de presentación de tus cifras. Entonces, si te das cuenta ya cuando empezamos a profundizar, realmente cuando nos dicen los elementos de los estados financieros, es bueno que lo conozcamos, porque de ahí vamos a partir. Es como todo, si no tenemos las bases sólidas, pues al rato no vamos a poder elaborar, por ejemplo, el estado de cambios en el capital contable, ¿no? De repente decimos, oye, ¿cómo lo presento? Oye, son 3 elementos los que realmente tienes que presentar. El movimiento de los socios, el del movimiento a las reservas o a las utilidades, y por último, tu resultado integral.
que tiene diferentes columnas, nada más acomódalo en su cajoncito y no te quiebres la cabeza. ¿Por qué metemos más columnas? ¿Por qué metemos más renglones? Porque no sabemos los elementos. Desafortunadamente nosotros nos vamos complicando más porque alguna vez vimos algún estado financiero que lo hicieron en algún lado y lo vemos y dijimos, mira, se tiene que meter todo esto. ¿Cómo podemos nosotros definir que realmente el estado financiero está bien si no tenemos las bases? Entonces, creo que por eso es la importancia y por eso es la plática en este momento de que conozcamos los elementos, ¿no? Yo le llamo los elementos básicos porque si no, pues eso y nada, pues al rato vamos a emitir estados financieros que realmente no tienen una objetividad, ¿no? ¿Cuál es la objetividad de los estados financieros? Aquí debemos de preguntarnos todos, ¿no? Cada vez que presentamos unos estados financieros, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a cumplir? Cuando yo le presento unos estados financieros a una empresa o un empresario, ¿no? ¿Yo estoy cumpliendo con ese objetivo? Palomita, ¿no? Entonces vuélvetelos a elaborar. Sí. Y corrige nada más. Eso sería con lo que me gustaría contar. Sí, nada más para comentar un poquito lo que estaba diciendo ahorita Isra. Bien, yo no quise decir que tenemos que primero hacer el estado de flujos de efectivo, porque no podríamos, ¿no? Tenemos que primero elaborar el balance y el estado de resultados, pues para poder tomar elementos de ahí para conformar el estado de flujos de efectivo e incluso, ¿no? También el estado de cambios, para saber si ya pagué dividendos, cosas por el estilo. Entonces tenemos elementos, todos los elementos que van a formar parte de lo que es el estado de flujos de efectivo. Lo que yo comentaba, ¿sí? Es el orden en cómo tendríamos que estar leyendo, ¿no? No, sí, definitivamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, esa jerarquía de cómo voy a darle esa importancia, ¿no? ¿Qué estado voy a leer primero? ¿Cuál estado voy a leer después, ¿no? Para poder dar una correcta interpretación de la información financiera, ¿sí? Y tal como lo decía Isa ahorita, ¿no? Realmente los elementos son importantes porque esos elementos se van a conjugar. Todos esos elementos se conjugan unos con otros, ¿no? Y se interrelacionan. Y entonces, si no los conocemos, si no los podemos aplicar correctamente, bueno, pues como decíamos, ¿no? Nuestra información financiera realmente no va a ser útil, no va a ser benéfica para la empresa, ¿no? Y para tomar decisiones principalmente. Pero sí, ese es el orden. O sea, no quiero decir que tengamos que hacer primero el estado de flujos de efectivo y después el de capital y así. No. El orden que nos da la norma es cómo tenemos que primero elaborar un estado, otro y otro, pero a la hora de interpretarlos, a la hora de leerlos, ya cambiaríamos ese orden, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que sí. Ahí cuando toqué el tema, sí, yo coincido con tu punto. O sea, nada más lo único que quería acotar era que para la interpretación a un empresario, sí estoy yo totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Empezar, digamos, con el último y hacia atrás, ¿no? Exactamente. Y ya para su elaboración sí tenemos que tener en cuenta que debemos de partir, así como nos marca la norma, primero con el estado de situación financiera y hasta el último el estado de flujo, porque tenemos muchos elementos. Cuando tú elaboras primero estos estados financieros, ya te van a dar cierta pauta, vas a sacar ciertos elementos que te puedes ayudar para elaborar el estado de flujos. No, sí, totalmente de acuerdo con ese punto. Sí, y algo bien importante también, por ejemplo, cuando tocamos las notas, ¿no? Entonces, cuando tocamos las notas, tocamos un punto en el cual tenemos que especificar. Casi generalmente son de las primeras notas, las políticas contables. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué políticas contables utilizamos? Y el punto aquí, como lo estaba comentando hace rato José Luis, también es el del control interno. ¿No? Entonces, basándonos en esas políticas contables, bueno, ¿cómo vamos a formular nuestro sistema de control interno? ¿Para qué? Para que toda la información que yo estoy mostrando dentro de los estados financieros, pues sea realmente veraz, sea oportuna, ¿no? Sea objetiva. Porque si no tenemos este control interno bien establecido en base a esas políticas contables, no vamos a poder tener una información eficiente. ¿Sí? Eso es un tema muy importante, ¿no? Ahora bien, no queramos hacer primero el control interno y después aplicar la norma. No. Primero es ver qué nos dice la norma y en base a esa norma, entonces ahora sí, elaborar nuestro sistema de control interno para poder tener la información de forma adecuada y correcta, ¿sí? Muy bien, pues lo que quisieron decir. Nos va a interpretar. No, lo que quisieron decir, porque hemos hablado mucho de interpretación, pues no, ahí nos falta mucho. Bueno, nos regaña por acá una colega nuestra, luego te digo quién.
Dice que estamos muy teóricos, que no estamos diciendo nada útil y que les tenemos que decir cómo se hacen los estados financieros, que no hemos dicho para qué son útiles a los contadores y para qué a los empresarios. Bueno, es lo que hemos querido transmitir del por qué es importante para nosotros y te lo voy a plasmar, me queda colega, ya sabes a quién va dirigida, con mucho afecto. Lo que estamos diciendo es cómo va a poder cobrar mejor el contador para hacer un trabajo que respete el empresario y que le acepte ese trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Dominar la técnica contable en base a normas de información financiera, no encargo y abono. Y luego, ¿qué le va a decir cada estado financiero? Como bien lo acaban de compartir ustedes. Es correcto y es consecuente. Al empresario siéntalo y dile, te voy a explicar dónde está tu dinero y te va a poner atención. Te voy a expresar cómo se carga y se abona y te manda a estudiar. Entonces, es correcta la atención. Los 4 estados financieros son obligatorios. Y dijo ahorita la palabra clave Jesús, si no son útiles para la toma de decisiones que genere flujo de efectivo, no te sirven para nada, mi querido contador, y para el empresario menos. Por eso nos desgastamos tanto, ¿no? Y decimos, oye, mucho trabajo para un mendigo rengloncito, flujo de efectivo. Pues trabajas 20 días, 30 años para que te den tu pensión, flujo de efectivo. O sea, no hay más, ¿no? Estamos de acuerdo. Luego, entonces, ¿para qué te va a servir? Para explicar los estados financieros, explicárselos a alguien que no sabe nada de ello y luego que tengas la capacidad de interpretarlos para poder razonar. Si el negocio ya se murió, decías ahorita, ¿no? Los pasivos son altísimos. Seguimos siendo los estados financieros y a lo mejor la empresa ya se murió. Ya no tiene razón de ser. ¿Qué no aplicamos, colegas? Evaluación de proyectos de inversión. No aplicamos análisis e interpretación de estados financieros y no aplicamos matemáticas financieras que también nos obligan las normas. Todo eso es lo que estamos dejando de hacer. Entonces, lo que estamos diciendo es ¿para qué sirven? ¿El cómo? Discúlpenme, pero cargar y abonar creo que no tiene sentido. ¿Pero qué voy a registrar en el pasivo contingente? Dijiste hace unos minutos. ¿Qué vas a registrar en el pasivo? Y ahorita eso es solo para mí, ustedes no. Mi madrecita no tiene la culpa, pero ahorita todos van a decir, ¿y por qué no hablas de provisiones? Porque no existen, señores. Y todos, mándame tu CFDI para, aparte dicen, aprovisionarte el pago, ¿no? Eso es incorrecto. Eso es la falta de técnica de diálogo contable. Entonces, queda claro, señoras y caballeros, útil para la toma de decisiones, con los 3 ejes rectores que es evaluación, presentación y revelación. Las notas a los estados financieros son obligatorias y la primera nota que decía mi querido Jesús, o al menos de los auditores, que en este caso ellos son los expertos, dice la cabal aplicación de las normas de información financiera. Es lo que te dice la norma. Y así está firmado todo dictamen. Ya cuando le preguntas, oye, ¿y cómo calculaste esto? Bueno, tampoco te pongas en ese plan, pero está firmado el dictamen, ¿no? Claro. Entonces, son conceptos que debemos de avalar, de trabajar en equipo y también, para ir concluyendo, debemos de ser especialistas en las materias. No podemos ser todólogos. No podemos ser todólogos. Yo respeto a mis colegas como auditores. Yo no le entro a la auditoría, aunque la comprendo. Puedo dialogar con esto de ellos, pero no me voy a meter a su cancha de trabajo. Y si tenemos amigos que se dedican a los costos, dejémoslos trabajar en costos. Los amigos que están especialistas en cuestiones fiscales, déjalos trabajar en cuestión fiscal, pero no puedo planchar, sacudir, trapear y hacer todo a la misma vez, al menos de manera no técnica, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad, caballeros. Concluyendo, si ustedes se incomodaron en general porque la autoridad nos pidió la información financiera en la declaración anual 2022, no se sorprendan que las notas, como acaba de compartir mi querido Israel, eso es lo que quiso decir, van a ser obligatorias para el próximo periodo. Ahí ahora sí van a venir más afilados, ¿no? Porque ya vieron todos los detalles que traían mal. Háganse una pregunta y si quieren la dejamos ahí para no incomodar a nadie. ¿Para qué quieren los estados financieros la autoridad? Háganse esa pregunta. Porque probablemente diga, si no tienes su realidad económica, entonces, ¿cómo sacaste esta? Claro. Es para cruzar información, señores. Los especialistas somos nosotros. Entonces, incluyendo el pago de las contribuciones que hablábamos de los impuestos, señoritas y caballeros, el objetivo del contador es generar flujo de efectivo después del pago de todas las deudas y demás, para que haya dividendos, para que haya crecimiento de la empresa, el negocio en marcha y el desarrollo económico de nuestro país. Y obviamente ya lo dije y no es broma, para que cobre mejor el contador, para que sea respetado por el empresario. Cuando le digas, hay dinero, se te dan dividendos, a ver, contador, siéntese, platíqueme más. Pero cuando le digas, hay que pagar mucho, pero no hay flujo efectivo,
Contador, pues digo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí que soy independiente, llevan 3 clientes que me dicen, ya encontré a alguien que lo hace más barato y sabe más que tú. Adelante, disfrútenlo, ¿no? Bien, pues con esto yo daría por concluida mi participación. Les cedo la palabra a mis colegas también para que se despidan de ustedes y agradecerles la atención. Cuando terminen de su participación, mis colegas, también los invitamos pues, a la convención anual de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, así como a los cursos que estamos impartiendo en normas de información financiera aquí en la propia asociación. Así que consulten a su promotor de confianza. Lamentablemente, y es otra, voy a externar una queja personal, abrimos cursos de norma de información financiera y tenemos 8 o 10 participantes. Abren otros de otros temas y 40, 50 participantes. Pero lo que nos va a dar la pauta de una seguridad financiera y jurídica son las normas de información financiera y el estudio de las finanzas. Esa es la invitación que les hacemos. Y pues recibo un abrazo afectuoso agradeciéndoles la atención de esta tarde y cedo la palabra a mis colegas para que se despidan. Isra, por favor. No, solamente agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros y que hayan llegado hasta hasta el final. Creo que aquí el punto que tratamos de compartir con ustedes es que realmente los estados financieros los debemos de tomar como tomamos cualquier otra materia en serio, ¿no? Aquí creo que es la base medular de que se le informe a un empresario en dónde está parado, cuáles son realmente sus pasivos, sus ingresos, sus deudas, todo, ¿no? Y si dejamos a un lado el manejo de estados financieros, pues al rato creo que no sabremos hacia qué rumbo le estamos dando a la empresa. Les agradezco el tiempo. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo para concluir me despido igualmente. Les damos las gracias porque estuvieron aquí con nosotros, ¿no? Nos aguantaron una horita. Y bueno, pues yo lo único que sí quiero recalcar, ¿no? Es que en ocasiones no le damos la debida importancia al marco conceptual. El marco conceptual es importantísimo. Como vimos ahorita, el capítulo 50, que ya es la nueva estructura, ¿no? De la norma NIF A1, nos marca, ¿no? Todos los elementos, los elementos de los estados financieros, ¿no? Pero también todos los demás capítulos, sí, son importantísimos. Entonces, si no tenemos un dominio de lo que es el marco conceptual, pues no podemos avanzar a lo demás, ¿no? Que ya son aplicaciones, pues, más específicas, ¿sale? Entonces, les invitamos a que, pues, lean esta parte, ¿no? Del marco conceptual. A veces pensarían que es aburrida, que bueno, que para qué la leo si ya la he visto, pero no, realmente es importantísima porque es el cimiento de todo nuestro conocimiento contable. Entonces es como, si no dominamos los elementos básicos de las matemáticas, pues no podríamos estar estudiando cálculo integral o diferencial. Igualmente aquí, si no tenemos el dominio de esas bases contables, pues mucho menos vamos a entender cómo vamos a poder evaluar, ¿no? Presentar y revelar, por ejemplo, una operación financiera derivada, ¿no? Que ya esas son cosas mayores en la contabilidad, ¿no? Entonces, los invitamos a que hagan esa reflexión, a que disfruten de la lectura de las normas de información financiera y recuerden, como lo dijo muy bien José Luis, ¿no? Primero lo contable y luego lo fiscal. Entonces, tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque la información financiera realmente nos va a servir como una protección. El dominar esta mecánica de la información financiera nos va a servir como una protección ante cualquier situación que tengamos que afrontar con la autoridad fiscal, porque es la base con la cual vamos a poder determinar todo lo demás. Entonces, es importante. Lo primero, y como dijo José Luis, lo primero es lo contable, y lo fiscal es una derivación de esto, ¿sí? Entonces, los invitamos a que, pues, también nos acompañen a los cursos que vamos a estar dando de normas de información financiera aquí en la asociación, para que, pues, igualmente puedan ustedes beneficiarse de toda ese expertise, ¿no? Que trae mi gran colega José Luis e Israel, ¿sí? Y que podamos, hacer que la contabilidad, o bueno, que el gremio contable realmente se fortalezca al utilizar correctamente las normas de información financiera. Con esto me despido y muchísimas gracias por su atención. Y como decía José Luis, los invitamos a
Convención a anual. la convención anual. ¿Sí? Pues que tengan bonita tarde, nos despedimos y bueno, estamos en la Comisión de Normas de Información Financiera y los podemos apoyar en lo que ustedes necesiten. Hasta pronto. Convención Anual 2023. Estamos emocionados de presentarles un evento lleno de aprendizaje, networking y diversión, que se llevará a cabo en el hermoso Hotel Barceló Huatulco. Durante la convención, los contadores públicos tendrán la oportunidad de establecer contactos y relacionarse con otros profesionales. El programa de la convención incluye una variedad de temas presentados por destacados expertos en la contabilidad y finanzas. Tendrás la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de actividades emocionantes. Los contadores públicos podrán discutir desafíos comunes, compartir soluciones y obtener diferentes perspectivas sobre temas relevantes para su profesión. Las conferencias y discursos de apertura proporcionarán inspiración y motivación a los asistentes. Diversión para toda la familia. Tanto niños como adultos pasarán un rato increíble en el parque acuático y la amplia piscina al aire libre. Además, podrás deleitarte con la maravillosa y diversa oferta gastronómica de la cocina internacional. Los participantes estarán al tanto de los cambios y actualizaciones en estas áreas. Será un momento de encuentro y relajación, donde los participantes podrán establecer conexiones informales y fortalecer lazos profesionales en un ambiente más distendido. Los asociados de la AMCP recibirán 25 puntos para su norma de actualización académica. Reserva ahora y asegura tu lugar. Barceló Huatulco te espera.